Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Pelaella con la canción Las puntas de los caminos han crecido, popular rusa, una canción popular rusa que bien no sé si el nombre está bien la traducción porque me costó muchísimo. Los dos traductores ponían cosas diferentes, una simplemente ponía extremidades. Después si me pueden dejar el nombre correcto en cajita de comentarios sería genial. Junto con la canción Casta Diva, que es una canción de ópera, una canción de aria de ópera. Así que, primero que nada, tengo que agradecerle a Holger, que fue quien me sugirió la canción, y mandarle un saludo muy grande. Gracias, Holger, por estas sugerencias, a la hermosa Pelaella, que siempre en el canal es un placer tenerla. Así que bueno, acuérdense de suscribirse al canal para tener estas hermosas reacciones. Hace un tuki para suscripción, en campanita, y acordate, si tenés ganas de apoyarme, hacerlo, tengo todos los datos en la cajita de descripción. Y bueno, vamos allá a ver qué nos transmite Pelaella con estas dos canciones juntas. ¿Qué nos transmite? ¡Qué jovencita! Hermosa. Ella está cantando, obviamente todo está escrito en partitura, en este sentido, cada nota está escrita y ella está haciendo una coloratura, ¿no? Que son estas A que está diciendo. No sé, estoy haciendo otra cosa, pero para graficarlo, está escrito nota por nota lo que ella tiene que hacer y lo está haciendo con aire, o sea que deja las cuerdas vocales un poquito separadas y susurra. Con aire. Parece de cuento de hadas, realmente parece un cuento de hadas. Hermosa Pelaella cuando era muy jovencita, se le ve la pureza en su mirada. Abandonó el aire. Voz de cabeza pura. Ay, Dios. Va todo como increyendo. Ella empezó con su voz aireada, luego dejó el aire, empezó ya con su voz totalmente de cabeza, sigue con esas modulaciones vocales, haciendo esa coloratura que está preasignada, y empezó en los agudos con vibratos sonoros, un poquitito tuan, pero un poquito. Está bastante de garganta la voz, porque no está en unos tonos tan altos, tan agudos, pero sí en su formación bel canto, porque está muy en su formación bel canto. Hermoso. Y de pronto empezó a sonar la orquesta. De a poco, se fueron incorporando de a poco. Todo eso da emoción. Con todo. Letra.
¡Wow! Esta debe ser la canción Las puntas de los caminos han crecido, supongo. Habrá hecho una introducción de Casta Diva, la canción, y me imagino que en el final otra vez volverá Casta Diva. Hermoso, hermoso lo que está haciendo. Otra vez me emociona la música rusa. Me encanta, me eriza la piel, realmente una belleza. Sigue con su voz un poco más media, ya no está tan en los agudos. Cuando va a los agudos activa su voz nasal, ¿no? La cavidad nasal, ¿no? Para que el agudo llegue y se proyecte un poco más. Pero para Pelaía, aunque sea jovencita, ella lo maneja hoy por hoy, pero ya en ese momento lo manejaba con mucha agilidad porque es algo que también se nace, ¿no? Ella realmente siempre tuvo habilidad para todo esto. Ay. Guitarra eléctrica. Es increíble. Pelaía es única. La agilidad y la habilidad para poder unir una canción de ópera con una canción popular rusa con guitarra eléctrica que quede perfecto, es Pelaía. Ay, qué melancolía en esta parte. Mira el cielo. Era una gran intérprete ya desde chiquita, ¿eh? Otra vez, Casta Diva. ¡Ay, piel de gallina! Lo acabo de escuchar, no. Pero, ¡ay, qué hermoso, qué hermoso! Quiero ver un poquito lo que decía la letra, pero no voy a entender nada porque si ya me costó traducir el título. Habla de caminos por donde pasaron una pareja, donde se despidieron, donde prometieron recordarse, pero que desde ese momento uno no tiene paz, pero no quiere ver al otro ser querido que esté con otro. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Y que esos caminos están cubiertos de maleza hoy en día, ¿no? Como si fuera la vida, ¿no? Una paradoja de la vida, que a veces la gente, es lo que yo puedo entender con esta traducción seguramente muy mala, porque ya les digo que no me traducía ni el título. Que quizá el camino sea la vida, que la maleza sea como esta cuestión de querer atravesar los problemas, y a veces uno piensa que el otro, si es una pareja, uno sigue amando al otro y el otro no, soportan esa separación,
pero sí no le gustaría saber que el otro esté con otra pareja. Pero, ya les digo, es simplemente leyendo. Una traducción muy mala, seguro, muy mala, porque no pude encontrar algo mejor. Oh. ¿Vieron la nota que llegó? Agudísimo. Es un súper agudo que hizo. Ella es una persona que ama sus graves. O sea, es una persona que su rango vocal, su zona de confort en el canto son los graves. Y tiene unos graves preciosos. Sin embargo, se ha estirado, ha trabajado tanto como para llegar a esa nota en ese rango vocal agudísimo, de sopranísima. Aunque ella no sea soprano, puede llegar a notas agudísimas de soprano. ¿Por qué? Porque es pelagueya, porque trabajó, porque estudió, porque se entrenó, vocalizó, que eso es realmente vocalizar, ¿no? Trabajar tanto tu voz para estirar el rango vocal y poder llegar a una persona que su rango vocal está ubicada en los graves, poder llegar a esas notas agudas. Chapo. Oh, una belleza, Pelagia, una belleza. Y la sonrisa, la humildad, como quien cantó el feliz cumpleaños. No, es una maravilla, Pelagia. Me encantaría verla en persona. Es tan bonita, es tan dulce. Esa sonrisa siempre de agradecimiento. Gracias, Holger, por la sugerencia. Bueno, espero que les haya gustado la reacción. A mí, sinceramente, me encantó, más cuando son esas canciones de Aria, a mí me encantan. Y otras encima en conjunción con una canción rusa. Una maravilla. Acuérdate de suscribirte, te lo digo en serio por una cuestión de que no me está promoviendo YouTube. Ayer subí un video que no sale recomendado. Yo me fijé en varios lugares, los busco y no sale, directamente no sale. Entonces, si no estás suscrito, haceme el favor, si me ves siempre, tuki en suscripción, al lado en campanita, no te cuesta nada. Porque no sé qué es lo que pasa, por lo menos ustedes que siempre me ven, hagan ese tuki y ya queda la suscripción y me ayuda a crecer como canal. Es gratuito, totalmente gratuito. Porque no sé qué es lo que pasa. Yo estuve ausente por razones obvias un muy poquito tiempo y ya en la reacción de ayer yo ponía mi nombre y mi apellido, el nombre de la canción y no salía mi canción. No salía, en sugerencias no sale. Y de esa manera no te conoce gente nueva. Y me provocó, la verdad, que bastante frustración. Ya tengo bastantes, pero bueno, otra frustración más. Porque me costó mucho iniciar todo y bueno, son cosas.
Bueno, les mando un beso muy grande, espero que estén felices, saludables y se les cumplan sus sueños más lindos. Hasta la próxima. Chao.